Bueno, muy buenas tardes estudiantes. A continuación vamos a proceder a explicar el método del paralelogramo. El método del paralelogramo es un procedimiento gráfico sencillo que permite hallar la suma de dos vectores. Primero se dibujan ambos vectores, A y E en este caso para nuestro ejercicio, a escala con el punto de aplicación común. El vector suma resultante, A más E, será la diagonal del paralelogramo con origen común a los dos vectores originales. Entonces, para nuestro ejercicio tenemos un vector de magnitud 3 metros, otro vector E de magnitud 2 metros, que forman un ángulo de 37 grados. Entonces, el método del paralelogramo nos dice que tenemos que hallar la suma de los dos vectores y pues nos da un vector resultante. Entonces tenemos aquí el gráfico de los vectores anteriormente mencionados. Tenemos por acá el vector E de 2 metros, aquí el vector A de 3 metros y aquí el resultante, que es la suma de los dos, que es lo que vamos a hallar a continuación. Bueno, entonces el método nos dice que para hallar la suma de los dos vectores debemos aplicar la siguiente fórmula. Raíz cuadrada de la siguiente operación. Vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado más dos veces el primer vector por el segundo por el coseno del ángulo que nos están dando. Entonces para el ejercicio de nuestro caso vamos a hacer la aplicación de la fórmula mencionada. Tenemos entonces que el vector A más el vector E, la raíz cuadrada de 3, que equivale a el valor del vector A, 2 al cuadrado, que es el valor del vector E, más dos veces por el vector A por el vector E por el coseno del ejercicio. El ejercicio nos está diciendo que son 37 grados, entonces por coseno de 37 grados. Haciendo el ejercicio con la calculadora, estos son ejercicios básicos. 3 al cuadrado da 9, 2 al cuadrado da 4, más 2 por 3 da 6, por 2 12, y teniendo la calculadora a la mano vamos a hallar el coseno de 37 grados. Importante tener la calculadora de gradianes para que la operación nos dé satisfactoria. Entonces ya aquí nuestra calculadora la tenemos en de gradianes. Procedemos a sacar el coseno de 37 grados, que equivale a 0.79 por 12, que es lo que teníamos de resultado de 2 por 3 por 2, un total de 9.58, así como nos muestra acá el ejercicio. Ya habiendo hallado ese resultado, tenemos acá nuevamente que hallar la raíz de la suma de esos valores aquí dados. 9 más 4 más 9.58, que nos da un 22.58, para un total de 4,75 metros. Y es aquí donde se termina el método del paralelogramo, que como lo mencionaba nos permite hallar la suma entre dos vectores. Gracias. A continuación procederemos a resolver un problema por descomposición vectorial, teniendo en cuenta que cuando se está resolviendo el problema en dos dimensiones, a menudo precisamos descomponer un vector en sus componentes rectangulares. Entonces para nuestro caso nos dan tres vectores con diferentes magnitudes, diferentes grados y diferentes direcciones. Entonces procedemos a dibujar el plano cartesiano, siempre apuntando las direcciones norte, oeste, sur y este, y vamos a proceder a plasmar los vectores que nos está dando el ejercicio. Entonces para el vector A tenemos que es de una magnitud de 3 metros, que forma un ángulo de 30 grados y que va apuntando hacia el noreste, ¿sí? Entonces tenemos acá el vector A, que nos da el ejercicio. Lo mismo con el vector C, que tiene una magnitud de 5 metros apuntando al sureste, así como lo muestra acá la imagen. Y el vector E de 2 metros con 13 grados apuntando al suroeste. Luego de esto procederemos a plasmar las componentes de cada uno de los vectores, haciendo una línea recta aquí desde la punta del vector hacia el eje Y, y de la punta del vector hacia el eje X, y así para cada uno de los componentes de cada vector, llamándoles de la siguiente manera: vector A hacia la perpendicular que se hace con el eje X a X, y hacia el perpendicular que hace con el eje Y a Y, y así para cada uno de ellos. A continuación entonces procederemos a descomponer cada uno de los vectores dados en el ejercicio. Tenemos un componente rectangular en X, un componente rectangular en Y. Tenemos en cuenta que lo que forman esos componentes
El vector, perdón, con cada uno de los componentes es un triángulo. Entonces procederemos a aplicar unas fórmulas que son con los catetos y la hipotenusa, que pues ya la debemos conocer. Tenemos entonces que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que en este caso está mencionado como la función x, sobre la hipotenusa, que es la hipotenusa, la magnitud del vector. Lo mismo para el componente y, que es el seno del ángulo por el cateto opuesto, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso el cateto opuesto se relaciona con la función y la hipotenusa con la magnitud del vector. Entonces procedemos a hallar cada uno de los componentes tanto en x como en y. Entonces, despejando la fórmula, tenemos que la función, que es lo que necesitamos determinar, los valores de x, está dada por la magnitud por el coseno del ángulo que nos da el ejercicio. Entonces, para el primer vector A, tenemos que es a por el coseno del ángulo, a que equivale a 3 por el coseno de 30 grados, que pues nos lo da el ejercicio. Haciéndolo igualmente con la calculadora, podremos determinar que 3 por el coseno de 30 es igual al 2.59. Si queremos lo podemos aproximar, si no lo podemos dejar de la manera común, con 2 dígitos, que pues regularmente nos va a dar más de 2 dígitos. Después lo podemos dejar de la siguiente manera. Y así para cada uno de los vectores dados en el ejercicio, tanto para x como para y. En el caso de y sería, haciendo el ejemplo con el primer vector, sería 3, que la misma magnitud del vector en x es lo mismo para y, porque es el mismo vector, multiplicado en este caso por el seno del ángulo. Entonces hacemos el ejercicio con la calculadora, multiplicamos 3 por el seno de 30. Eso nos equivale a 1.5, así como nos lo muestra el ejercicio. Entonces hacemos lo mismo para cada vector. Vector c en x en y, vector x en vector x, no, perdón, vector y en su componente x y su componente y. Posterior a ello, luego de haber hallado las componentes, procedemos a sumar cada uno de los componentes de cada uno de los vectores. Entonces tenemos que la suma del resultado del vector a, del vector c y del vector e nos da un total de 1.51 metros. Lo mismo para el componente en y, nos da un total de menos 3.87 metros. Luego de haber hallado los componentes, vamos a proceder a hallar el vector resultante. ¿Cómo lo hallamos? Con la siguiente fórmula que nos da el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa es igual, o sea, la magnitud de la, que en este caso sería la resultante, es igual a la raíz de la suma de los catetos. Entonces tenemos el cateto que está en x, que es el adyacente, y el cateto en y, que es el opuesto. Ambos elevados al cuadrado. Entonces reemplazamos los valores que nos dio en la operación anterior, tanto para la sumatoria de los componentes en x al cuadrado más la sumatoria de los componentes en y al cuadrado. Haciendo la operación nos da que la resultante es la raíz de 17.25. Hallando con la calculadora, teniéndola a la mano siempre, la raíz de 17.257 nos da un valor de 4,15, tal y como nos lo muestra acá el ejercicio. La resultante de las componentes halladas anteriormente es 4,15 metros. Procederemos a hallar el sentido, o sea, el ángulo de la resultante,
con la siguiente fórmula que nos da el método de descomposición vectorial, que es la tangente del ángulo. Seguidamente procederemos a hallar el ángulo de la resultante utilizando otra fórmula que nos da el método de descomposición vectorial, que dice que la tangente del ángulo es igual a lo que nos dio anteriormente la sumatoria de los componentes en el eje Y y la sumatoria de los componentes en el eje X. Tenemos entonces que la tangente del ángulo es igual a menos 3.87, que es el resultado que nos dio en y 1.51, que es el resultado que nos dio en X. Tenemos entonces que la tangente del ángulo es igual al resultado de la división, que nos da menos 2.56, para luego despejar el ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo el ángulo y pasando la tangente al otro lado del igual. El ángulo es igual a, al pasar la tangente a este lado, se convierte en tangente a la menos 1, o lo que conocemos como arcotangente. Hacemos la operación de tangente a la menos 1 del resultado que nos dio de la división anterior utilizando la calculadora. Tenemos entonces que la tangente a la menos 1 de menos 2.56 es igual a menos 68. Nos da otros valores, pero pues lo vamos a dejar a menos 68 grados en este caso, por lo que estamos hallando un ángulo. Y así tendríamos terminada la descomposición vectorial de los ejercicios planteados en nuestro ejercicio. Gracias.